Una completa pérdida de tiempo. Y sí, ya sé que empezar un video así suena exagerado, pero amiga, tengo que decir algo que puede sonar muy polémico. Y siento realmente que muchas lectoras lo estamos pensando en silencio. Algunos libros actuales ya no saben construir el deseo. ¿Saben escribir escenas explícitas? Sí. ¿Saben meter frases virales? Sí. ¿Saben poner un protagonista intenso, posesivo, moralmente gris y con una mandíbula marcada? Sí. Pero tensión real, esa que te hace esperar que un roce de manos sea como el evento principal del libro, esa cuesta cada vez más encontrarla. Pero no quiero que se malentienda, no estoy diciendo que creo que el smooth está mal. De hecho, creo que el adulto contenido bien escrito puede ser una herramienta narrativa potente. Nos puede mostrar vulnerabilidad, poder, confianza, conflicto, reconciliación, deseo reprimido o hasta incluso una evolución emocional de una pareja. El problema aparece cuando estas escenas dejan de tener función dentro de la historia y se convierten en una obligación del mercado. Porque siento que hoy en día muchas novelas del género del romantasy, del romance y del dark romance están cayendo en una fórmula demasiado evidente. Trope llamativo, protagonista viralizable, tensión apresurada, escena adulta obligatoria o el spicy, frases para subrayar y listo. En ese proceso se pierde algo que para mí era una de las partes más adictivas del romance, la anticipación. Así que hoy vamos a hablar de la muerte de la tensión sexual en los libros actuales, del impacto en BookTok, de la diferencia entre el deseo narrativo y el contenido explícito, del falso slow burn, de la inflamación de las páginas y de por qué muchas historias están confundiendo intensidad con desarrollo romántico. Hola amigos de YouTube, yo soy Carla de carla.bookdiary y hoy venimos con un video de análisis, opinión y mucho debate lector. Así que prepárense su café, té, mate o lo que estén tomando y yo estoy lista con mi matecito porque hoy vamos a hablar del romance, del smooth, BookTok y por qué a veces una escena explícita puede sentirse como una completa pérdida de tiempo. Capítulo 1. BookTok no inventó el smooth, pero sí cambió la forma de venderlo. Primero quisiera partir aclarando dos cosas. Primero, todo lo que se habla acá es solamente mi opinión personal. Yo no estoy aquí con la intención de juzgar ni criticar nada. Solamente es mi opinión. Segundo, quiero partir aclarando algo muy importante. BookTok no inventó el smooth, tampoco inventó el romance adulto, ni tampoco inventó los protagonistas intensos. El romance en la literatura siempre ha tenido deseo, tensión, escenas más subidas de tono y dinámicas intensas. Eso no es nuevo. Pero lo que sí cambió BookTok es la forma en que estos libros se venden, se recomiendan y se descubren. Hace mucho tiempo los lectores llegaban a una historia por el autor o la autora, por la sinopsis, por la saga completa, por una recomendación más general o por la evolución completa de una pareja. Hoy en día muchas veces un libro se hace viral por una escena específica, una frase en concreto o un tropo que se puede resumir en 5 segundos. Lee este libro si te gusta el Enemies to Lovers. Lee esta saga por la escena del capítulo 48. Lee este libro si te gusta el Tokalaite. Lee este libro si quieres un protagonista obsesionado. Y ojo, eso no está necesariamente mal. Los tropes son una herramienta útil. Nos ayudan a encontrar libros que se adapten a nuestros gustos. El problema está cuando el trope reemplaza a la historia. Porque una cosa es que la novela tenga enemies to lovers. Y otra muy distinta es que la novela exista solamente para venderte esa etiqueta. Una cosa es que haya tensión entre los personajes. Y otra es que el libro esté construido solamente para llegar a la escena viral. Y ahí aparece algo que yo llamaría escribir para el clip. Es decir, libros que parecen pensados no tanto como para una experiencia narrativa completa, sino como una suma de momentos que pueden convertirse en videos cortos. Una frase intensa, una escena comentable
un protagonista que se puede evitar con un audio dramático, una dinámica romántica que se puede explicar en una frase. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando una historia se construye así, el desarrollo empieza a sufrir. La trama se vuelve un puente entre las escenas. Los personajes dejan de evolucionar de manera orgánica. El romance no nace de las decisiones, conflictos y cambios internos, sino de momentos diseñados para ser consumidos rápido. Y ese siento yo que es el primer problema, cuando el libro no está escrito para sostener una historia, sino para producir momentos virales. Capítulo 2. El smooth como consecuencia versus el smooth como cuota. Para mí, la gran diferencia está en esto. Una escena adulta puede funcionar como consecuencia de una historia, o puede sentirse como una cuota obligatoria. Cuando funciona como consecuencia, la escena llega porque los personajes han pasado por un proceso. Ya hay tensión acumulada, hay barreras emocionales, hay conflicto, hay deseo reprimido. Hay algo que o se rompe o se transforma. No aparece de la nada. Es el resultado de todo lo que se ha venido construyendo anteriormente. En cambio, cuando se siente como una cuota, la escena aparece porque el libro pareciera necesitar cumplir con una expectativa exterior. Es como si dijera, bueno, ya vamos por el 40%, yo creo que ya toca meter una escena explícita para que el público no se aburra. Y eso se nota muchísimo. Se nota cuando la escena rompe la trama en vez de profundizarla. Se nota cuando los personajes están en medio de un conflicto político, una guerra, una investigación, una amenaza de muerte o una crisis emocional. Y de pronto todo se detiene sin una razón narrativa fuerte. Se nota cuando puedes sacar esa escena del libro y nada cambia. La relación queda igual, la trama queda igual, los personajes no aprenden nada, no se exponen emocionalmente, no se contradicen, ni tampoco revelan algo nuevo en sí mismos. Para mí, esa es una prueba muy simple. Si eliminas una escena y el libro queda exactamente igual, probablemente esa escena no estaba cumpliendo su función narrativa. Pero ojo, que esto no aplica solamente al smooth, aplica a cualquier escena. Una pelea, una conversación, una muerte, un beso, una revelación y una escena adulta. Todo en una novela debería estar ahí por algo. Para mover la trama, para revelar carácter, para intensificar un conflicto o transformar una relación. El problema es que en muchos libros actuales el smooth se usa solamente como una decoración, como una forma de decir, este libro es intenso, aunque la historia no haya hecho el trabajo previo para que esa intensidad se sienta ganada. Capítulo 3. La tensión sexual es psicológica, no solo física. Ahora entremos en lo importante. ¿Qué es realmente la tensión sexual en la literatura? Para mí la tensión no es solamente que dos personajes se sientan atraídos físicamente. Eso puede ser en el inicio, pero no es suficiente. La tensión nace entre el espacio que existe entre lo que quieren y lo que no pueden o no se atreven a hacer. La tensión vive en la contradicción. Quiero acercarme, pero no confío en ti. Me atraes, pero representas todo lo que odio. Te necesito, pero admitirlo me haría vulnerable. Sé que esto podría destruirme, pero tampoco puedo alejarme. Y eso es lo interesante. No el deseo por sí solo, sino el conflicto que lo rodea. Y es por eso que muchas veces los mejores romances no necesitan correr hacia lo explícito, porque entienden que la anticipación puede ser mucho más poderosa que la consumación. Una mirada sostenida puede significar mucho más si esa mirada tiene historia detrás. Un silencio puede ser más cargado que una declaración si sabemos todo lo que los personajes están intentando decir. La tensión sexual bien escrita se construye por capas. Lenguaje corporal, diálogos con doble sentido, pequeños actos de cuidado, competencia, celos, vulnerabilidad, miedo, orgullo, heridas pasadas y obstáculos reales. No se trata solo de se miraron y hubo electricidad, sino que se trata de por qué esa mirada importa. Porque si dos personajes se desean desde el capítulo 1, se aceptan del capítulo 2 y ya cruzaron todos los límites en el capítulo 5, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queda por tensionar? Y esto es lo que yo siento cuando muchos libros actuales lo olvidan. Porque se confunde la atracción inmediata con química. Confunden posesividad con profundidad. Y confunden intensidad
con desarrollo. Un protagonista podría decir: quemaría el mundo por ella. ¿Y ese quién es? Nuevo novio imaginario. Yo moriría por Riley. Bueno, pero si lo dice apenas la viene conociendo, no se siente romántico. Se siente vacío. Porque todavía no sabemos qué es lo que él vio en ella. ¿Qué fue lo que lo cambió? ¿Y qué riesgo está tomando para que él llegue a decir eso? La tensión no se declara, se construye. El insta-love disfrazado de intensidad emocional. Uno de los problemas que más veo en el romance actual es el insta-love disfrazado de intensidad emocional. Pero no me malinterpreten, el insta-love puede funcionar en ciertos géneros o tonos narrativos. Hay historias donde el amor inmediato es parte del pacto de la lectura, pero en libros que se venden como romances complejos, oscuros, enemies to lover o slow burn, el insta-love puede romper completamente la credibilidad emocional. Porque muchas veces nos presentan un protagonista frío, cruel, emocionalmente inaccesible, peligroso, incapaz de amar. Supuestamente construido por años de traumas, pero ve a la protagonista 2 veces y ya está dispuesto a traicionar a su reino, su mafia, su familia, su código moral y su personalidad completa. Y ahí uno como lector dice: espera, ¿qué pasó? No vimos el cambio, no vimos el proceso, no vimos la resistencia, no vimos el momento en que ella desafió algo en él que cambió completamente su forma de ser. No vimos cómo se ganó esa transformación. Y cuando el libro salta directamente a la intensidad, se pierde el placer de ver a los personajes caer. Porque esa es una de las cosas más adictivas del romance. Ver a alguien que no quería sentir, empezar a sentir. Ver a alguien orgulloso, perder el control emocional. Ver a alguien que tenía una estructura mental rígida, tener que reorganizar todo su mundo porque una persona apareció. Pero para que eso funcione, tiene que haber progresión. La progresión romántica es clave. Yo siento que no basta con que los personajes solamente tengan química. Necesitamos ver cómo pasan de desconocidos a aliados, de aliados a tentación, de tentación a riesgo y de riesgo a necesidad emocional. Yo siento que si un libro se salta esos pasos, no estamos leyendo una relación, estamos leyendo una conclusión sin desarrollo. Capítulo 5. El falso slow burn y la inflamación de las páginas. Ahora hablemos de una de mis más grandes frustraciones, el falso slow burn. Hoy muchas novelas se venden como slow burn porque tienen muchas páginas o simplemente porque la pareja tarda bastante tiempo en estar junta. Pero eso no significa que inmediatamente ya haya un romance a cocción lenta. Un verdadero slow burn no es necesariamente tardaron 500 páginas. Un verdadero slow burn es una construcción progresiva del deseo, de la confianza y del vínculo emocional. En un buen slow burn, cada interacción cambia algo. Aunque parezca muy pequeña, cada escena puede alejar o acercar a los personajes. Hay tensión acumulativa, hay avance, hay capas y hay obstáculos reales. En cambio, en muchos libros actuales, el supuesto slow burn es solo estancamiento. Los personajes llegan a tener la misma conversación como 5 veces y se malinterpretan por falta de comunicación básica. Se alejan por razones que se sienten forzadas. La trama se alarga, sí, pero la relación no avanza. Y ahí es donde aparece la inflamación de páginas. Libros de 600, 700 o hasta 800 páginas que no necesariamente tienen una trama más compleja, sino repetitiva. Más escenas que no mueven nada. Más capítulos donde los personajes piensan lo mismo una y otra vez. Más conflicto artificial para retrasar una relación que la verdad no tiene una barrera narrativa sólida. Y para mí, sinceramente, esa es la gran diferencia que existe entre tensión y dilatación. La tensión te mantiene al borde de la página porque algo está cambiando, aunque sea muy lento. En cambio, la dilatación te hace sentir que estás leyendo muchas páginas para llegar a un punto que se podría haber contado en la mitad de página. Y cuando por fin llega la escena de culminación romántica, muchas veces no se siente como recompensa, porque el camino no fue tensión real, fue espera vacía. Capítulo 6. Cuando el smooth arruina el ritmo narrativo. También hay que hablar
del ritmo. Yo siento que el ritmo narrativo no significa que un libro tenga que ir rápido todo el tiempo. Un libro puede ser lento y funcionar perfectamente si esa lentitud está justificada. Y yo siento que el problema está cuando las escenas adultas aparecen en momentos donde rompen toda la energía. Por ejemplo, en el romantasy eso se nota mucho. Estás leyendo una escena con guerra, política, dragones, reinos, traiciones, sistemas de poder, magia, amenazas externas, y de repente el libro se olvida de todo eso para detenerse en una escena que no dialoga con el conflicto principal. Yo no estoy diciendo que no me gusta que haya romance dentro de la fantasía. Al contrario, a mí me encanta el romantasy. Y de hecho, muchas veces es de lo que más disfruto y lo que más leo. Pero si el romance no está integrado al mundo, si no afecta las decisiones, las alianzas, las lealtades, la confianza o el desarrollo de los personajes, entonces se siente como una capa pegada encima. Un buen romantasy no separa el romance de la fantasía, los hace convivir. El vínculo romántico debería tener consecuencias en el mundo. Debería afectar la forma en que los personajes toman sus decisiones. Debería poner en tensión deber y deseo, poder y vulnerabilidad, amor y supervivencia. Cuando el smooth está bien integrado, puede mostrar justamente eso. Una pausa íntima en medio del caos, una contradicción emocional, una forma de confianza o hasta una ruptura de barreras. Pero cuando está mal integrado, se siente más como una interrupción. Y ahí es donde muchas lectoras decimos, esta escena no suma. Esta escena está aquí porque el género la exige, no porque la historia la necesite. Capítulo 7. La estandarización del deseo. Otra cosa que me preocupa en el romance actual es que muchas escenas empiezan a sonar iguales. Nos estamos encontrando con el mismo tipo de protagonista. Mismas frases, mismas metáforas, mismos ritmos, mismos gestos y la misma estructura emocional. Yo creo que esto tiene que ver con la estandarización del deseo. Porque pasa lo mismo que cuando subimos un video a TikTok o una foto a Instagram. Cuando algo se vuelve viral, muchas personas intentan copiar la fórmula. En la literatura es lo mismo. Una fórmula se vuelve viral, muchos autores y autoras y editoriales intentan replicarla. Y entonces empiezan a aparecer libros que parecen creados con una lista de ingredientes. Protagonista moralmente gris, frase posesiva, trope de que solo hay una cama, escena de celos. Momento, ¿quién te hizo esto? Secreto traumático. Escena de adultos obligatoria. Declaración intensa. Pero tampoco digo que estos elementos sean malos. Yo amo varios de estos tropes. O sea, el problema, a mi parecer, es cuando no hay una voz narrativa propia por detrás. Porque un trope literario no sostiene una historia por sí solo. Lo que sostiene una historia es cómo se desarrolla y se ejecuta ese trope. ¿Qué personajes lo viven? ¿Qué heridas trae cada uno? ¿Qué es lo que cambia después de cada escena? ¿Cuál es el costo que tiene enamorarse? ¿Y cuál es el conflicto moral, emocional o externo que se activa? Si todos los protagonistas intensos hablan igual, desean igual, reaccionan igual y aman igual, entonces siento yo que ya dejan de ser personajes y se empieza a convertir en una plantilla obligatoria para escribir un libro. Y cuando el deseo empieza a convertirse en una plantilla, deja de sentirse íntimo. Capítulo 8. El papel de las lectoras y la cultura del spice level. Ahora, para que este análisis sea honesto, también debemos mirarnos como comunidad lectora. Porque sí, está bien, tampoco podemos ser tan críticos con estos temas, porque sabemos que las editoriales y las autoras responden a lo que se consume actualmente. Nosotras, como lectoras, muchas veces hemos contribuido a esta obsesión para medir los libros por su nivel de spice. Que en todo caso yo tengo un video en mi canal de YouTube para que lo vayan a ver sobre recomendaciones de dark romance por nivel de spicy. ¿Cuántas veces no hemos visto recomendaciones de libros con la típica pregunta? ¿Tiene spice? ¿Qué nivel de spice tiene? ¿En qué capítulo pasa algo? Pero nuevamente digo, no está mal querer leer solamente libros con contenido para adulto o con spicy. Cada lector tiene sus gustos. El problema está cuando reducimos el valor de un romance a la cantidad de escenas explícitas que tiene. Porque entonces significa que estamos empezando a premiar la cantidad sobre la calidad. Un libro puede tener muchas escenas spicy, pero no tener química.
y otro puede tener solamente una escena o incluso hasta ninguna escena explícita y ser mucho más intenso emocionalmente. La tensión no se mide en cantidad, se mide en construcción. Y sobre esto mismo me pasó, no sé si a todos, pero con Padre de Sierra Simón, yo no sentí de que hubiera como conexión entre los personajes. Porque sinceramente yo en ese libro sentí solamente de que el protagonista quería tener relaciones con la protagonista. Y principalmente en la comunidad de BookTok, eso es un arma de doble filo. Porque por un lado ha hecho que muchas personas vuelvan a leer o que empiezan a leer. También ha dado visibilidad a muchas autoras. Ha creado unas comunidades muy hermosas, como la que tengo yo. Y ha convertido la lectura en algo compartido. Eso siento yo que es muy valiosísimo. Pero por otro lado también ha acelerado mucho el consumo. Ha convertido algunos libros en productos de reacción rápida. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo compras, lo lees, lo comentas, haces video, haces la reseña y pasas al siguiente. Y en ese ritmo muchas veces se pierde la paciencia lectora. Porque el slow burn requiere paciencia. La atención requiere paciencia. El desarrollo emocional requiere paciencia. Pero siento también que el mercado actual tiene miedo de exigirle paciencia al lector. Porque teme que si no pasa algo rápido, el libro no se va a volver viral. Capítulo 9. ¿Cuándo sí funciona el smooth? Ahora, para equilibrar un poco el debate, quiero decir algo muy importante. El smooth sí puede funcionar y cuando funciona puede ser narrativamente muy brillante. Funciona cuando los personajes revelan algo que no se atrevían a decir. Funciona cuando revela algo en la dinámica del poder. Funciona cuando expone vulnerabilidad. Funciona cuando se confirma una confianza que se venía construyendo. Funciona cuando complica una relación en lugar de resolverla fácilmente. Funciona cuando tiene consecuencias emocionales reales. Funciona cuando tiene consecuencias emocionales. Funciona cuando después de esta escena los personajes no pueden seguir actuando como antes. Y esa es la clave. Consecuencia. Una escena íntima bien escrita debería modificar algo. Tal vez cambia la forma en la que se miran. Tal vez rompe una barrera. Tal vez los acerca, pero también los asusta. Tal vez revela una herida. Tal vez hace más peligroso lo que sienten. Y cuando el smooth spicy está bien utilizado, no pausa la trama, es trama. Y por eso mi crítica o mi opinión personal no es en contra del smooth, spicy o contenido adulto. Mi crítica y mi opinión es contra el contenido adulto, smooth, spicy, vacío. Contra la escena que está ahí solamente porque el algoritmo premia frases intensas. Contra el momento que no nace de los personajes, sino de una expectativa comercial. Porque el romance no necesita ser inocente para ser profundo. Puede ser oscuro, adulto, intenso y aún así estar bien construido. Capítulo 10. ¿Por qué esto importa en el romance, romantasy y dark romance? Yo siento que esto importa especialmente en géneros como el romance, romantasy y dark romance, porque son géneros que viven la intensidad emocional. En el romance contemporáneo, si la pareja no tiene química construida, el libro se cae. En romantasy, si el romance no se integra al mundo y al conflicto principal, se siente más como una distracción. Y en el dark romance, si la intensidad no está bien trabajada, puede convertirse en shock por shock, sin profundidad psicológica. Y aquí quiero ser muy clara. Oscuro no significa profundo automáticamente. Que un libro sea oscuro no lo hace complejo por sí solo. Que un protagonista sea peligroso no significa que está bien construido. Que una relación sea tóxica no significa que vaya a ser interesante. Y que haya escenas intensas no significa que hay tensión. La complejidad aparece cuando esos elementos tienen intención. Por ejemplo, en un dark romance bien construido, la oscuridad debería revelar algo de los personajes, sus heridas, sus límites, sus contradicciones, sus deseos, su forma de relacionarse con el poder o con el control. Pero cuando un libro usa lo oscuro solamente para impactar, sin desarrollo, sin consecuencia y sin una exploración de los personajes, entonces es solamente superficial. Y lo mismo pasa en el romantasy.
En teoría, sí, el romantasy tiene una ventaja para construir tensión, porque este puede usar elementos narrativos muy grandes para generar esa tensión. Guerras, reinos enemigos, poderes mágicos, profecías, dragones, lealtades políticas, destinos opuestos. Todo eso puede retroalimentar el romance. Pero si la fantasía es solamente decoración y el romance no afecta nada dentro del mundo, entonces se pierde una oportunidad gigante. El buen romantasy debería hacer que el amor complique la trama, que una decisión romántica complique una decisión política, que una decisión romántica tenga consecuencias políticas, que confiar en alguien sea peligroso, que amar a la persona equivocada pueda cambiar la guerra, la alianza o hasta incluso el destino de un reino. Pero cuando el romance y el destino se conectan, la tensión se vuelve más poderosa. En cambio, cuando el libro solamente tiene un mundo enorme de fondo, pero la relación funciona como si estuviera aislada de todo, entonces la fantasía se vuelve como un escenario y no un motor narrativo. Y en el romance contemporáneo pasa algo muy similar. Acá, a diferencia del romance, no necesitamos dragones, poderes, ni tampoco reinos para construir esa tensión. A veces solamente basta con heridas emocionales reales, diferencias de la vida, miedo al compromiso, presión familiar, ambición profesional, duelo, inseguridad o hasta distintas formas de amar. Lo importante aquí es que el conflicto se sienta humano y creíble. Y es por eso que me importa mucho este debate, porque amo estos géneros, amo el romance intenso. Amo el slow burn. Amo cuando los personajes son moralmente grises y están bien escritos. Amo cuando un dark romance no se limita a escandalizar, sino que realmente explora dinámicas complejas. Y es precisamente porque me gusta, me frustra demasiado cuando el mercado lo simplifica a fórmulas rápidas. Capítulo 11. El problema confundir intensidad con profundidad. Este punto es muy importante para mí, porque muchas veces confundimos intensidad con profundidad. Una relación puede tener gritos, peleas, celos, frases posesivas, tensión física y escenas dramáticas, pero eso no significa que automáticamente va a ser una escena profunda. La profundidad no está en que todo sea extremo, está en que todo tenga sentido dentro de los personajes. Un romance puede ser muy intenso, pero a la vez puede estar mal desarrollado. Y un romance puede ser muy sutil, muy lento, muy contenido y aún así sentirse muchísimo más profundo. Porque la profundidad aparece cuando entendemos por qué los personajes actúan como actúan. No basta con decir, oh, él es frío porque tuvo un pasado difícil. Necesitamos ver cómo ese pasado cambia su forma de amar, de confiar, de pedir perdón, de proteger, de alejarse o de controlar. Tampoco basta con decir, ella es fuerte. Necesitamos verla tomar decisiones difíciles, equivocarse, sostener límites, cambiar y enfrentarse a sus miedos. Cuando un libro nos da intensidad externa, pero no trabaja la psicología interna, el romance se siente teatral. Y esto es algo que se repite mucho en los libros virales. Todo se siente enorme, todo se siente dramático, todo se siente icónico, pero cuando miras más de cerca, la relación no tiene tanta sustancia. Hay frases bonitas, pero no hay construcción. Hay escenas comentables, pero no hay evolución. Hay química instantánea, pero no hay intensidad emocional. Y para mí la intensidad emocional es lo que hace que un romance quede contigo. Que no sea suficiente solamente con quedarte con una escena. Recordar cómo esa pareja llegó ahí. Recordar qué les costó. Recordar qué tuvieron que soltar y recordar qué cambió después. Y eso creo yo que es lo que hace la gran diferencia entre un libro de romance memorable y uno viral. Capítulo 12. Cuando la escena adulta reemplaza la conversación difícil. Otro problema que he notado que el smooth aparece justamente para evitar una conversación difícil. Y esto pasa muchísimo. Los personajes están enojados, tienen un conflicto sin resolver, hay una mentira, una traición, una herida emocional o una diferencia importante. Y en lugar de hablar, de enfrentar el problema, el libro mete escenas de deseo intenso y después actúa como si se resolviera todo. Pero la verdad es que no lo resuelve. Sí, puede cambiar la energía del momento. Puede mostrar que todavía hay atracción, puede generar una pausa emocional, pero no reemplaza el desarrollo. Porque si los personajes no hablan, no reparan,
no entienden lo que pasó, no asumen responsabilidad o no cambian algo después. Entonces esa escena en particular se vuelve una forma de evadir el conflicto. Y eso debilita el romance. Porque una relación literaria puede ser caótica, oscura, intensa o hasta imperfecta, pero tiene que tener algún tipo de evolución. Si todo se resuelve con deseo, pero los problemas siguen intactos, llega un punto en que la lectora deja de creer en la pareja. Y esto es especialmente importante en romances donde hay dinámicas de poder, secretos o traiciones. Mientras más fuerte es el conflicto, más necesario es que exista una consecuencia emocional. Yo no estoy pidiendo que sea necesariamente una conversación perfecta. No estoy diciendo tampoco que los personajes tengan que ir a sentarse a terapia en medio del capítulo. Pero sí pido que tiene que haber algún momento dentro de la historia donde se reconozca el peso de lo ocurrido. Porque si el libro no lo reconoce, la escena intensa se convierte solamente en anestesia narrativa. Y una relación no puede componerse simplemente de química si emocionalmente está vacía. Capítulo 13. BookTok, mercado y la presión por ser más. También creo que hay una presión muy fuerte por hacer que cada libro sea más intenso, más spicy, más oscuro, más largo, más traumático, más viral, más shocking. Y eso siento yo que es muy peligroso narrativamente, porque cuando todo tiene que ser más extremo, se pierde toda la sutileza. Antes, una escena de tensión podía ser una mirada. Ahora, a veces parece que si no hay una frase posesiva, una escena altamente comentable o un momento diseñado para volverse audio viral en TikTok, el romance no cuenta. Yo personalmente no creo eso. Yo creo que muchas veces menos es más. A veces lo que no se dice pesa mucho más de lo que se muestra. A veces una escena contenida puede generar mucha más obsesión que una escena explícita. El problema aquí está es que la viralidad premia lo que se puede reproducir rápido. Y la tensión bien construida muchas veces no se puede resumir en una sola frase. Se construye lentamente. Necesita contexto, necesita acumulación, necesita que la lectora haya estado desde el principio viviendo toda esa tensión para entender por qué ese pequeñito gesto importa tanto. La comunidad de BookTok es un lugar maravilloso que yo he descubierto para encontrar libros. No lo puedo negar, pero también ha generado una forma de consumo, donde muchas veces queremos que el libro nos dé recompensas inmediatas. Y el romance no siempre funciona así. Muchas veces la recompensa llega después de esperar, después de sufrir, después de leer páginas donde aparentemente no pasa nada, pero emocionalmente está pasando de todo. Y esa es la diferencia entre el ritmo lento y la tensión lenta. El ritmo lento te puede aburrir. En cambio, la tensión lenta se construye con solamente una frase. Capítulo 14. Ejemplos de lo que sí debería ser una cena romántica. Y ahora, sin entrar en detalles explícitos, quiero hablar de lo que debería ser una escena romántica o íntima para funcionar dentro de una historia. Primero, creo yo que debería revelar una vulnerabilidad. Una escena así podría revelar parte de los personajes que no vemos en otros momentos. Tal vez alguien que siempre controla todo pierde el control emocional. Tal vez alguien que nunca confía empieza a hacerlo. Tal vez alguien que se protege con ironía, con distancia o con su poder, deja ver miedo. Segundo, debería cambiar la dinámica. Después de esa escena, los personajes no deberían fingir que no ha pasado nada. No deberían fingir igual que antes. Aunque intenten hacerlo, aunque se alejen, aunque nieguen lo ocurrido, la atención debería transformarse. Tercero, debería estar conectada con el arco de los personajes. Si una protagonista está aprendiendo a poner límites, la escena debería tensionar o respetar ese arco. Si un protagonista está aprendiendo a confiar, la escena debería dialogar con esa herida. Si ambos están cruzando una barrera emocional, la escena debería mostrarlo. Cuarto, debería tener una función dentro de la estructura. No basta con que solamente sea bonita o intensa. Tiene que estar ubicada en un punto donde tenga sentido. Después de una revelación, antes de una separación, en medio de un cambio de confianza, luego de un acto de cuidado o justo en ese punto donde la relación ya no puede volver a ser lo que antes era. Y quinto, debería sentirse específica de esa pareja. Y eso es clave. Una buena escena romántica no debería poder copiarse de un libro y pegarse en otro sin que eso se note. Debería sentirse ligada a esos personajes, a sus heridas, a sus lenguajes,
a sus dinámicas y a su historia. Si una escena funciona igual con cualquier pareja, lo más probable es que no esté escrita desde la intimidad de los personajes, sino desde una fórmula. La pregunta real no es smooth, ¿sí o no? Esa pregunta se queda demasiado corta. La pregunta real es, ¿para qué está esa escena en la historia? ¿Está para revelar algo? ¿Está para cambiar algo? ¿Está para profundizar la relación? ¿Está para complicar el conflicto? ¿Está para demostrar vulnerabilidad? ¿O solamente está para cumplir una expectativa del mercado? Porque ahí es donde está realmente la diferencia. A mí no me molesta en absoluto que un libro contenga contenido para adultos. Me molesta, y como lo dije anteriormente, cuando ese contenido reemplaza el desarrollo. No me molesta que un romance sea intenso. Me molesta cuando es usada como una máscara para demostrar que la relación no está totalmente construida. No me molesta en absoluto que un protagonista sea moralmente gris. Me molesta cuando lo moralmente gris se vuelve una excusa para no escribir psicología, evolución o consecuencias. No me molesta que un libro tenga muchos tropes virales. Me molesta cuando es un libro lleno de tropes sin alma. Y yo siento personalmente que muchas lectoras sentimos eso. No estamos cansadas del romance, no estamos cansadas del deseo, ni tampoco estamos cansadas del smooth, sino que estamos cansadas del contenido vacío. Y ahora quiero abrir el debate, porque sé que este tema puede dividir muchas opiniones. Tal vez tú estés viendo el video y dices, Carla, yo amo el smooth, déjame vivir. Y eso es totalmente válido. Yo respeto la opinión de cada uno, porque cada uno lee lo que quiere y lo que disfruta leer. Pero mi pregunta aquí no es si el smooth debería existir. Mi pregunta es, ¿crees que está reemplazando el desarrollo romántico? ¿Estamos confundiendo la química con el spicy? ¿Estamos llamando slow burn a libros que simplemente están inflados? ¿Estamos premiando escenas virales más que historias bien construidas? ¿Estamos perdiendo la paciencia para leer romances que se cocinan a fuego lento? Quiero que me lo cuenten en los comentarios. ¿Sienten que los libros actuales van demasiado rápido? ¿Cuál fue ese libro que les vendieron como tensión increíble y al final no sintieron nada? ¿Qué autor o autora creen ustedes que todavía sabe construir deseo, tensión y romance de forma real? Y también quiero recomendaciones, porque si hay algo que me encanta de esta comunidad es descubrir libros que sí hacen bien el trabajo. Así que si tienen un romance, romantasy o dark romance donde la tensión está bien construida, déjamelo en los comentarios. Quiero leerlos y quizás hacemos una segunda parte con libros que sí entendieron la tarea, porque al final del día leer romance debería hacernos sentir algo. Mariposas, angustia, frustración, emoción y ansiedad por pasar la página. Debería hacernos gritarles al libro, cerrar la tapa, volver a abrirlo y decir, necesito saber qué pasa. Pero cuando una historia reemplaza la construcción emocional por escenas puestas en automático, algo se pierde. No estoy pidiendo que desaparezca el smooth, estoy pidiendo que vuelva a tener intención, que vuelva a estar conectado con los personajes, que no sea una cuota, sino una consecuencia, que no reemplace la tensión, sino que nazca de ella. Porque al final el deseo literario no es solamente lo que ocurre entre los personajes. Se trata de todo lo que se acumula de antes. Todo lo que callan, todo lo que evitan, todo lo que arriesgan y todo lo que cambia cuando por fin se permiten sentir. Y quizás por eso es que no obsesionan tanto los romances bien construidos. Porque no nos hacen esperar por esperar. Nos hacen esperar porque cada página está cargando algo. Cada gesto importa. Cada conversación suma y cada silencio pesa. Y ese es el tipo de tensión que extraño. Así que si estás de acuerdo conmigo o quieres defender a capa y espada tu libro favorito de ritmo rápido, te leo en los comentarios. Quiero saber también si sienten que en BookTok cambió la forma en la que leemos. Ya esperamos el romance. O si creen que simplemente estamos viviendo una etapa diferente del género. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Si te gustan los videos de análisis literario, de romance, romantasy, dark romance y thriller, y los debates lectores como este. Yo soy Carla de carla.bookdiary. Nos vemos en el próximo video, porque seguir leyendo libros donde el deseo no se construye, la tensión no existe y el smooth aparece solo por cumplir es completamente